Adelante, doctor, bienvenido. Excelente, muchas gracias, Jesús. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que tengas ahí un espacio adecuado para poner atención y aprovechar al máximo estos minutos, de tal manera pues que los que primera vez escuchan esta palabra bibliometría y los que ya conocen, de alguna manera se nutran con lo que voy a explicar, voy a detallar. De antemano, les invito a que ustedes ya puedan también formular preguntas, inquietudes en el transcurso de esta sesión, de tal manera que va a haber dos bloques, ¿no? El primer bloque de preguntas está orientada para las 6 o minutos antes de las 6, ¿no? Y luego ya al finalizar. Así que empezamos con este curso. Voy a compartir mi pantalla, saludando pues nuevamente a cada uno de los participantes desde diversos puntos de este planeta. Eh, Esta es la diapositiva que he preparado. Hoy vamos a centrarnos en lo que viene a ser la bibliometría, evaluación de la ciencia y uso responsable de métricas. Ciertamente esta sesión está orientada más a conocer los fundamentos para poder hablar con autoridad, para poder, digamos, tener de alguna manera una idea más clara sobre si quieres usar bibliometría en una tesis, en un trabajo de investigación y cuáles son las condiciones. Entonces, eso está orientado en esta sesión. No obstante, en la sesión 2 y 3 la orientación es más a la práctica, ¿no? Ahí se les va a pedir, por ejemplo, de que ustedes puedan estar con el Excel o con algún otro programa, en su momento con VoiceViewer y así, ¿no? Entonces, vamos a entrar ya ahora mismo a nuestra sesión y tenemos aquí algunas preguntas para empezar. Voy a dejar en el tintero, por ejemplo, ¿cómo se evalúa a un investigador? ¿No? ¿Cómo se evalúa una revista? ¿Cómo se evalúa una institución? ¿Cómo se mide la ciencia? Son preguntas que quizás algunos pueden tener una respuesta diferente a otros, ¿no? Igual vamos a ir viendo, ¿no? E intentando responder estas preguntas a lo largo del curso. El contenido que he preparado para ustedes es esta de aquí, ¿no? Empezamos con la evaluación de la actividad científica. Empezamos con la evaluación de la actividad científica. Y quiero preguntar, cuando usted, por ejemplo, se encuentra o ha tenido estudios de pregrado o quizás está haciendo estudios de posgrado, se ha preguntado cuántos de los docentes son investigadores reconocidos, cuántos de los docentes publican, ya sean libros, ya sean artículos, ya sean cartas al editor, superará el 50%. ¿Qué tal será el comportamiento de la universidad donde usted se encuentra frente a las demás? Entonces, todas las preguntas encierra esto lo que se llama la evaluación de la ciencia, concretamente hablar de la evaluación de la actividad científica. Entonces, cuando hablamos de la evaluación de la actividad científica, nos vamos a centrar en las actividades investigativas. Es decir, para que una institución pueda tener una actividad ordenada en cuanto a investigación, se debe conocer las dimensiones que implican ello. ¿Cuáles son, cuál es esa estructura que, digamos, arma todo ese sistema de actividad de investigación? Y lógicamente para entender esto es importante saber qué significa investigar, ¿no? La palabra investigar, en el cual UNESCO da una definición aquí, ¿no? El conjunto de prácticas cuyo fin es crear conocimiento teórico y práctico. Entonces tenemos aquí esa actividad y esto debe ser de manera natural, de manera normal en las instituciones, ¿no? En las universidades. No solo es, digamos, hacer profesionalización, sino también orientado a la investigación y a descubrir cosas según el avance de la especialización de cada uno.
Y bueno, estas actividades de lo que implica investigación se evalúa desde dos ángulos. ¿Cuáles son? Los recursos y los resultados. Ahora bien, todo vicerrector de investigación o incluso autoridad, ¿no? De algún instituto, director, autoridad a nivel regional, nacional, debe ser consciente de que estos dos factores son importantes para que una investigación salga adelante y tenga calidad. Entonces, estoy hablando de los recursos y de los resultados. ¿Esto qué implica? En cuanto a los recursos, se encuentran pues los recursos financieros, los recursos humanos y los recursos bibliográficos. Cuando digo recursos financieros, me estoy refiriendo a todo lo que implica la inversión en actividades de investigación, ya sea, por ejemplo, financiamiento a proyectos de investigación, incentivos a docentes y estudiantes que publican, ¿ok? Lo que implica también, por ejemplo, capacitaciones, ¿no? ¿Cuánto se invierte en capacitar al personal? No solamente docente, estudiante, sino también a la parte administrativa que juega un papel importante. Y ahí está el segundo ángulo que se llama los recursos humanos. Y cuando digo recursos humanos, no solamente me refiero a los docentes potenciales que investigan dentro de una institución, sino también me refiero a las personas que administran las actividades de investigación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los que están a cargo de ello, ¿no? de la gestión de investigación, no conocen la estructura o conocen de manera ligera? Entonces, es necesario que ellos también formen parte de esta estructura de los recursos humanos. Entonces, deben tener claro ese proceso, ese esquema. Y el tercero viene a ser los recursos bibliográficos, es decir, todo lo que los estudiantes, docentes, miembros de la comunidad universitaria deben tener a su alcance para poder realizar investigación. Y aquí es un gran tema para poder hablar. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día, como que existe un gran debate entre lo que es ciencia abierta, ¿no? Y lo que no es ciencia abierta. Hablar del famoso acceso abierto también. ¿Será acaso las instituciones que cuentan con mayor presupuesto las que tienen ventajas sobre otras que no cuentan con presupuesto para suscripciones de bases de datos y otros relacionados a ello? Hoy en día América Latina tiene un gran movimiento a nivel de muchos intelectuales de diversos países para poder abrir lo que es los resultados de la investigación. Entonces hablamos de la ciencia abierta, hablamos del incentivo de mejorar e incluso de armar, digamos, un sistema que permita que el alcance de los documentos, de las publicaciones, sea de manera gratuita y libre. Entonces es un tremendo debate sobre eso. También en su momento estaré comentando de los indicadores de acceso abierto orientadas a la bibliometría. El segundo punto, el segundo ángulo, están los recursos que vienen a ser las patentes y publicaciones. Es decir, estos resultados, ¿no? Estos resultados que vienen a ser las patentes y publicaciones, de alguna manera van a ser afectados por los recursos que se destinan dentro de una organización. ¿Sí? Y también quiero aclarar, este de acá es una propuesta que se da. Quizás ustedes pueden tener otra propuesta sobre la actividad científica, ¿no? Tranquilamente se puede adaptar y se puede tomar las mejores eh, alternativas para poder gestionar bien una actividad científica. Entonces, a partir de aquí, la bibliometría, ¿qué papel cumple? Pues la bibliometría etimológicamente es cuantificación de bibliografía de libros, pero ese concepto ha cambiado a lo largo de estos años, de esta última década, de este último siglo, a tal punto que los límites de la bibliometría no se puede conocer con exactitud. Entonces acá definimos lo que viene a ser la bibliometría. Es pues esa disciplina que se encarga de cuantificar, ¿no? La producción, la diseminación y uso de la información registrada.
y esto con bases matemáticas y estadísticas. ¿Por qué, digamos, doy realce en estos dos puntos, matemática y estadística? Su origen parte, digamos, de la palabra estadística. Anteriormente no se le conocía como bibliometría, se le conocía como bibliografía estadística, ¿no? Pero este término fue cambiado porque traía a confusión, ¿no? De que se refería a una bibliografía sobre estadística y no exactamente a una disciplina que cuantifica la literatura científica. Entonces, Pritchard en 1969 acuñó el término bibliometría. Por ello, hoy en día es el término más usado, ¿no? Algunos incluso lo usan indistintamente para nombrar otras métricas, pero existen siempre algunas limitaciones y algunas fronteras entre ellas. Ahora, la bibliometría tiene fundamentos, es decir, no es una ciencia aislada, sino esto tiene que ver con la combinación de varias otras ramas de la ciencia, ¿no? Digamos, de las categorías del conocimiento. Hablamos, por ejemplo, de la sociología de la ciencia, ¿no? El hecho de ver, por ejemplo, cuál es el desarrollo de la ciencia en esta sociedad, qué implicancias tiene, qué cambios tiene, qué paradigmas tiene. Hablar, por ejemplo, de los paradigmas, ¿no? De Thomas Kuhn, de las revoluciones científicas, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene relación hablar también de todos esos temas con la bibliometría. Por ejemplo, recuerdo cuando Abadal cita, ¿no? A lo que es ciencia abierta, menciona pues concretamente que es un tipo de paradigma que está rompiendo con los paradigmas que han gobernado hace 5, 10, 15 años a favor de pocas empresas, grandes empresas editoriales transnacionales. Asimismo, tenemos también aquí la matemática estadística, como ya mencioné, ¿no? Que vienen a ser los fundamentos de la bibliometría. Y esto se va a requerir en distintos niveles. O sea, para empezar con la bibliometría, tú no necesitas ser un experto en matemática, en estadística, pero sí al menos conocer conceptos básicos que implican esas disciplinas. También está la tecnología de la información, porque ustedes conocen que hoy en día la información creció exponencialmente y no necesariamente de manera impresa, sino de manera digital, virtual. Y hay que tener un conjunto de conocimientos que está asociado a la tecnología, que está asociado, por ejemplo, al uso de programas, ya sea con una interfaz gráfica o incluso lenguajes de programación que trabajan con códigos para poder recuperar datos, incluso haciendo uso de las API, ¿no? APIs, para recuperar metadatos. Asimismo, la documentación es, digamos, juega un papel importante dentro de la bibliometría porque se enmarca dentro de ella, ¿no? Conocida también como bibliotecología. Y por qué no, pues de los recursos de información, justamente el hecho de conocer las distintas fuentes de información, llámese bases de datos, agregadores, metabuscadores, hacen posible estudios bibliométricos y cienciométricos. Asimismo, tenemos aquí algunos usos y limitaciones de la bibliometría. Por ejemplo, ¿es útil para qué? Para gestionar justamente la política científica. Ayuda a definir la estrategia científica de una institución, ¿ok? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, si ustedes, el primer ejercicio para ustedes sería preguntarle a su superior o quizás al director, al jefe inmediato, eh, ¿cuál es la estrategia científica de vuestra universidad? ¿Existe, digamos, un plan? Y aquí, pues, la bibliometría puede jugar un papel importante a partir de los resultados cuantitativos, ¿no? Por otro lado, también, gracias a la bibliometría, ustedes pueden conocer revistas más convenientes donde publicar y revistas que no convienen, por ejemplo, las famosas revistas depredadoras. ¿Cuántos hoy en día, sobre todo los investigadores juniors o los que están empezando, caen en manos de esas revistas depredadoras? Y el hecho de conocer algunos fundamentos de bibliometría, sus indicadores y todo ello, evitan caer en manos ajenas, ¿no?
que no tienen buenas prácticas. Por otro lado, también gracias a la bibliometría se puede localizar investigadores más importantes de un área o posibles colaboradores para un trabajo de investigación, ya sea en colaboración nacional o internacional. ¿Ok? Por ejemplo, acá yo les muestro solamente como un ejemplo a través de Google Scholar, ¿no? Una fuente abierta que aparte de hacer, digamos, de buscar información científica, académica, también te ofrece perfiles de autores. Y aquí tenemos, por ejemplo, un autor muy reconocido también dentro del área de las métricas, que es Vincent Larivière. Actualmente, él trabaja en la Universidad de Montreal, ¿no? En Canadá. Y el hecho de ubicar su perfil de este investigador, yo fácilmente puedo ver qué líneas de investigación tiene dicho autor. Acá en su perfil se observa. Asimismo, tiene aquí comportamientos también de sus otros indicadores, por ejemplo, las citas, el índice H, la producción por año, ¿no? Tenemos aquí la lista de sus documentos. Entonces, esto y haciendo otros pasos más, se puede conocer, por ejemplo, quiénes son los investigadores potenciales de un área de investigación. Por ejemplo, tú quieres buscar quiénes son los investigadores más citados en Google Académico en cienciometría. Yo le hago clic sobre esta parte, ¿no? Scientometrics, y aquí va a aparecer la lista de todos los investigadores cuya línea de investigación es Scientometry, cienciometría. Y aquí están ordenados por las citas de los autores, como ustedes pueden apreciar. ¿Ok? Entonces, eso para muestra un botón. ¿Qué más tenemos aquí? Identificar las tendencias de investigaciones en las distintas áreas, frentes de investigación. Y esto es gracias al desarrollo de programas que visualizan ciencia y tecnología. Uno de ellos es PostViewer, que vamos a ver también en la sesión 3 algunas aplicaciones orientadas a las redes de coautoría. También, gracias al conocimiento de las métricas del diagnóstico de una institución, se puede distribuir mejor el presupuesto entre investigadores y grupos de investigación. Asimismo, ayuda en la gestión de bibliotecas. Y yo incido con mis colegas que también sugieren, recomiendan cada biblioteca universitaria, y no solamente universitaria, puede ser una biblioteca nacional, una biblioteca distrital, provincial, debe tener, ¿no?, ahí sus unidades de bibliometría, justamente para poder cuantificar y hacer estudios que conllevan a la mejora en la atención, a la mejora, digamos, para poder gestionar cuáles son la bibliografía, cuáles son las revistas que se están leyendo, los usuarios, qué es lo que están investigando, qué es lo que falta, y así pues contribuir al desarrollo de la sociedad. Otra gran aplicación de la bibliometría viene a ser la gestión editorial, es decir, todo lo que implica el proceso de comunicación, ¿no?, de las investigaciones o de los resultados de investigación a través, por ejemplo, de revistas científicas, a través de editoriales universitarias, ¿no?, a través de congresos y así todo lo que implica ello. Y este es un talón de Aquiles para muchas revistas alrededor del mundo. Se crea, por ejemplo, una revista y no existe, digamos, el personal capacitado, entrenado para poder llevar adelante la gestión de dicha revista. Entonces, mínimamente se debe tener conocimientos sobre indicadores bibliométricos y sus implicancias para poder llevar a cabo, por ejemplo, el proceso de la revisión por pares, el peer review, ¿no? Para poder encontrar posibles revisores de un artículo, ¿no? Para poder armar un comité editorial, un comité científico, para poder postular, por ejemplo, a base de datos, para que esté indexada, ya sea, por ejemplo, en Web of Science, en Dimensions, etcétera. Entonces, todo ello ayuda, pues, la bibliometría. Y esto es solo unos pocos de las tantas aplicaciones que puede existir
dentro de la bibliometría. Bueno, así como también tiene utilidades, es necesario indicar algunas limitaciones, ¿ok? No se olviden, por favor, dejar sus preguntas en el chat o también en su momento hacerlo a viva voz. Tenemos aquí algunas limitaciones. Por ejemplo, cuando uno hace un estudio, por ejemplo, a nivel institucional, sería importante de alguna manera dividirla por área, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, área de ciencias de la vida, ciencias de la salud, y otro, ciencias de las ciencias sociales, humanidades. Solamente ver el patrón de citas, esta puede cambiar, ¿no? Este puede cambiar de un área a otro, ¿ok? Sobre todo en las áreas científico-técnicas y biomédicas, la frecuencia de citas es más alta. Y bueno, hablar, por ejemplo, de revistas, de igual manera, revistas que, por ejemplo, pertenecen a dichas líneas, ¿no? Su frecuencia de citas es más alta. También se debe tener en cuenta las tipologías documentales que analizar. No es todo meter, pues, en un saco, ¿no? Eh, la mayoría de las herramientas están enfocadas a los artículos de revistas y no tanto a libros. Entonces hay que hacer siempre distinciones. Una cosa es hacer un estudio bibliométrico a artículos, otra cosa es a revistas, perdón, a libros, a capítulos de libros, cartas al editor, ¿no? Revisiones y todo ello. También es importante ver que el idioma de la comunicación a nivel mundial es el inglés. Por ello existe pues la predominancia de dicho idioma. Y bueno, frente a esto pues es necesario también ser conscientes de la importancia del inglés, ¿no? Y qué papel cumple dentro de todo lo que implica las mediciones de los resultados de investigación. Por otro lado, también está la dispersión de la publicación de un autor. Y gracias, mira, y por ello, la dispersión de la publicación de un autor, se puede dispersar también la publicación que compete a un grupo de investigación, porque el autor está dentro del grupo, y no solamente el grupo, sino a nivel de universidad. Es decir, la falta de normalización en sus metadatos, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, veo varios participantes, ¿no? Dentro de la sala. Por ejemplo, ¿no? Rubén Gutiérrez Rojas. Él puede colocar Rubén Gutiérrez guión Rojas o puede colocar Rubén Gutiérrez nada más. Entonces, es importante que los que gestionan información científica, ¿no? Principalmente bibliotecólogos y también, ¿no? Las personas, las autoridades, creen, ¿no? De alguna manera nombres normalizados para evitar la dispersión de publicaciones, ¿no? También otro detalle es importante ver de que si tú has publicado un artículo hoy, tu primera cita no va a ser mañana. Puede pasar quizás un mes, 6 meses. Entonces, eso también hay que ser conscientes, ¿no? Debe pasar un tiempo entre la publicación y la cita. Pero existen alternativas, ¿no? Lo que se llama las almétricas, que en su momento voy a comentar con algunos ejemplos puntuales, ¿no? Ojo, no se puede reemplazar las almétricas de momento con los indicadores tradicionales. Eso también les comento. También existen comportamientos irregulares. Esto es por la forma de realizar malas prácticas dentro de la comunicación científica. Las famosas citas acordadas, por ejemplo, entre investigadores. Uno quiere tener más citas y puede por ahí, ¿no? Buscar colegas y decir, mira, yo voy a citar tus artículos y tú citas los míos. Y no solo entre investigadores, sino también entre revistas. Y todo eso, de alguna manera, acabará mal. Por eso, mi sugerencia a cada uno de ustedes es siempre ser honestos en todo este proceso de comunicación científica. Las cosas deben llegar por su propio peso, no forzar, digamos. Existen incluso sistemas que permiten excluir,
¿no? Y que Scopus, que Web on Science trabajan año tras año, en el cual si es que observan comportamientos irregulares, citas excesivas de algunas revistas, entonces simplemente dichas revistas son expulsadas del índice. Entonces, a partir de esa introducción que he comentado, la bibliometría, ¿no? Algunos autores lo dividen en dos, lo que viene a ser la bibliometría descriptiva y lo que es la bibliometría evaluativa. Aquí es importante aclarar que la descriptiva o clásica está orientada a lo que inicialmente la bibliometría, digamos, cumplía su rol. Bueno, existen modelos bibliométricos, por ejemplo, Lotka, Bradford, Price, que tienen que ver con ecuaciones, matemáticas, estadísticas, para poder modelar la ciencia. Entonces, la bibliometría descriptiva o clásica se orienta más al estudio de ello, ¿no? De conocer, de modelar, de saber cuál es el comportamiento de los autores, por ejemplo. Mientras que la bibliometría evaluativa ya tiene que ver justamente con técnicas bibliométricas para poder analizar publicaciones, citas en el proceso de la actividad científica. Y es esta la que hoy en día es la más utilizada para poder, digamos, conocer el comportamiento de las investigaciones, ¿no? ¿De quiénes? De instituciones, de comunidades, de grupos, de recursos humanos. Ahí les dejo un link para que ustedes puedan revisar también de Gorbea Portal. Entonces, en todo esto, pues, es importante también presentarles este esquema en el cual existen algunas diferencias entre las distintas métricas que existen, ¿no? Por ejemplo, está informetría, que es el paraguas de todo lo que existe dentro de las métricas, ¿no? La informetría que es el estudio cuantitativo de todo lo que implica la información, ¿no? Puede ser científica, no científica. Pero la bibliometría con la cienciometría, como está allí de color rojo, están más orientadas a estudiar indicadores métricas académicas, es decir, de los resultados de investigación. Por ahí también están las Almetrics, están las Hugometrics, ¿no? Que quizás es poco hablado, pero también en su momento dio, digamos, literaturas, ¿no? Para poder estudiar. Y bueno, la cienciometría, ¿no? Que es casi hermano, ¿no? Casi hermana de lo que es la bibliometría. Esta, pues, como su significado lo dice, ¿no? Estudia aspectos cuantitativos de la ciencia. Esto como disciplina, como actividad económica. Y sus aplicaciones de la cienciometría están en el establecimiento de políticas científicas, políticas de investigación, ¿no? A partir del diagnóstico y todo ello. Entonces aquí la cienciometría básicamente es estudiar como un todo el sistema de las actividades de investigación. Y aquí les pongo un ejemplo para que ustedes puedan más o menos tener más clara la idea. Cuando digo estudio y evaluación de la ciencia, existe el input y el output, ¿no? Estudios de input y output. Entonces, la cienciometría se concentra en esto de cada los estudios de input, es decir, todo lo que implica recursos destinados a la investigación. ¿Para qué? Para conocer el esfuerzo investigador que realizan las autoridades, ¿no? O las personas encargadas de gestionar la investigación. Y aquí tenemos muchos ejemplos sobre indicadores de input, ¿no? Por ejemplo, recurso humano investigador, ¿no? Saber cuántos investigadores activos existen. Número de investigadores RENACIT. Por ejemplo, acá en Perú existe un sistema que se llama investigador RENACIT, ¿no? En México será, por ejemplo, la categoría de investigadores por letras o por números, ¿no? De acuerdo a una calificación. ¿Cuántos investigadores por universidad existen? ¿No? Inversión en investigación y desarrollo. ¿Cuánto invierte cada país en investigación y desarrollo? ¿Cuánto invierte solo en investigación? Porque una cosa es I más D y otra cosa es investigación a nivel de institución, por ejemplo.
Una institución, ¿cuántos grupos de investigación tiene? ¿Cuántas unidades de investigación, si son activas, dinámicas o son pasivas? ¿Cuál es el ratio entre docentes, investigadores y estudiantes por universidad? ¿Acaso por cada 1000 estudiantes solo hay un investigador? ¿O por cada 100 estudiantes hay un investigador? Entonces, es interesante ver todo ese panorama, los estudios de input. Entonces, la cienciometría encuentra ahí más aplicación y a partir de ello, que junto con la bibliometría, con los estudios de output, ¿no? Se pueden establecer políticas científicas para mejorar las actividades de investigación. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo. A nivel de países, por ejemplo, la inversión en I+D, ¿no? Este es un estudio que se hizo hace varios años, ¿no? Y aquí se muestra Corea del Sur es el país que invierte más en investigación y desarrollo según su porcentaje del PBI. Observen a Perú, ¿no? Está pues en el último lugar. Comparado con Colombia, prácticamente es la tercera parte, ¿no? Incluso Uruguay tiene mejor ratio sobre ese punto. Y bueno, son indicadores en el cual podemos a partir de esto analizar, incluso dar iniciativas de proyectos de investigación para mejorar el sistema de investigación en cada país, ¿no? Y bueno, entonces acá tenemos los estudios de output. En este caso, cuando decimos estudios de output, nos referimos a los resultados de investigación. Y aquí juega un papel importante lo que vienen a ser los indicadores bibliométricos. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué es un indicador bibliométrico? Esto me trae el recuerdo cuando hace muchos años alguien preguntó sobre el término, ¿qué es un indicador? Y bueno, quizás la mayoría de acá sabe que cuando se hace una investigación, ya sea con enfoque cuantitativo o cualitativo, una investigación empírica, existe un proceso de operacionalización de las variables, ¿no? Empieza por las variables, los constructos, las dimensiones, los indicadores, luego los ítems, ¿ok? Entonces, aquí este término que dice indicador no es exactamente ese término que les digo de la operacionalización. Acá concretamente se refiere a una medida que resume algo. Y aquí les presento varias propuestas sobre el significado de indicador bibliométrico. La pregunta, ¿cuál de las tres sería la más adecuada? Bueno, podría ser la última, métricas utilizadas para analizar diversos aspectos de la actividad científica, tales como productividad, impacto. Saber, por ejemplo, el número de publicaciones de cada docente es un indicador bibliométrico de productividad. Saber cuántas citas recibe los artículos de una revista X, ¿no? Es un indicador bibliométrico de impacto que se mide a través de las citas, por ejemplo, y así. Y estos indicadores, ojo, se pueden obtener para autores, para artículos, para libros, para comunicaciones en congresos. O sea, no es que un indicador, por ejemplo, el factor de impacto se use para todos estos, no. Tiene, digamos, sus particularidades. Es por eso importante definir los niveles de agregación. Cuando digo niveles de agregación me refiero a los distintos ítems o entidades, ¿no? Que se estudian. Se puede estudiar, por ejemplo, indicadores a nivel de autor. Llámese número de publicaciones, índice H, número de citas, eh, por ejemplo, cantidad de colaboración, porcentaje de colaboración y todo ello. Se puede estudiar indicadores a nivel de artículo, a nivel de grupo de investigación, a nivel de revistas, a nivel de organizaciones. Entonces son distintos niveles de agregación.
Y la tarea que también te comento es que tú elijas a cuál de ellos quieres dirigirte especialmente en un estudio, llámese para este curso o para algún otro curso. ¿A cuál de ellos te gustaría investigar? Claro, no digo que va a ser exclusivo, por ejemplo, solo autores. En un estudio bibliométrico tú también puedes estudiar quizás a dos o tres niveles de agregación, pero siempre teniendo en cuenta las diferencias entre ellas, ¿ok? Tenemos también algo importante que comentarles justamente sobre la evolución del objeto de estudio de la bibliometría. Si les hago una pregunta a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el objeto de estudio de su profesión? Ya sea de la medicina, ya sea de la administración, ¿no? De la bibliotecología, etcétera. La bibliometría también ha tenido, digamos, un cambio sobre su objeto de estudio. Les comenté, ¿no? Cuando estaba en sus inicios, década de los 20, de los 30, su orientación era medir los libros, pero luego fue cambiando. Con Pritchard, por ejemplo, libros y medios de comunicación. Lancaster, literatura. Y así fue cambiando hasta Sanz Casado en el año 2000, ¿no? Que él define el objeto de estudio de la bibliometría es la cuantificación de la literatura en cualquier tipo de soporte, ¿no? Entonces ahí tenemos esta evolución del objeto de estudio, ¿no? Incluso hoy en día se puede hablar de otros detalles más específicos también. Y bueno, si uno quiere hacer un estudio, un informe bibliométrico o quiere quizás conocer esta hermosa disciplina, mi sugerencia sería explorar, ¿no? Aparte de hacer una simple búsqueda, ¿no? De información, explorar las posibilidades, ¿no? Que existen dentro de estas fuentes para realizar estudios bibliométricos. Y si alguien pregunta, ¿yo puedo hacer estudio bibliométrico de libros impresos, de artículos impresos o de, digamos, artículos que están en la biblioteca en el tercer piso? Se puede hacer también, pero hoy en día, digamos, el uso, la forma, ¿no? De los estudios están más orientadas a lo digital. Por eso acá yo les presento fuentes de información para estudios bibliométricos, ¿no? Que están en acceso abierto y suscripción. Cada uno tiene distintos detalles, distintas características para hacer estudios bibliométricos. Hoy en día, ¿no? A nivel de, digamos, de, de esta área, ¿no? De los investigadores que realizan, usan, por ejemplo, Scopus, ¿no? Web on Science, por ahí está también, Dimensions también, que es una buena fuente, ¿no? Y Triple, que también está orientada para ingeniería. Va a depender entonces cuáles son tus fines y de qué área o categoría del conocimiento eres justamente. Y aquí invitarles, ¿no? Por ejemplo, a explorar estas fuentes. Vamos a ver un ejemplo en Dimensions. ¿Dónde está Dimensions? Acá. Cuando tú vas al buscador, vas a colocar acá Dimensions, ¿sí? Y les paso el link si desean. A ver, acá lo voy a pasar. Sí. En breve viene la ronda de preguntas. Estén listos, por favor. Aquí está. Cuando tú vas a Dimension, tú le haces clic donde dice Access Free Web App. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la plataforma Dimensions. Actualmente hay más de 130 millones de documentos en esta plataforma. Tiene hasta un cierto punto el acceso libre, pero también tiene acceso pagado y todo ello con más funcionalidades. Pero yo recomiendo también usar esto, que de alguna manera tiene más filtros que Google Scholar, ¿no? Y ayuda también a visualizar el comportamiento de la literatura de ciertos niveles de agregación. ¿Ok? Y así uno puede explorar otros
otras fuentes de información. Y también aprovecho la oportunidad para presentarles esto que justamente nos compartió James Spring, ¿no? En su ponencia en este año sobre la cobertura de las distintas fuentes y sus comparaciones, ¿no? Respecto a citaciones, a la cantidad de autores que se encuentran, ¿no? A lo que es los hospedadores, por ejemplo, entre repositorios, revistas y todo ello, los venues, las instituciones. Y acá tenemos en millones, ¿no? ¿Cuántos documentos, trabajos tiene cada una de ellas? Claro, esto puede ir cambiando. Esto es dinámico, no es que sea un valor fijo. Esto fue presentado hace 3, 4 meses más o menos. Y aquí, por ejemplo, tenemos, ciertamente Google Scholar es el que tiene mayor cobertura, pero así como tiene mayor cobertura en cuanto a documentos, también es la que tiene mayor dispersión por falta de normalización. Es por eso que aquí no ha sido posible, ¿no? Saber cuántas citas existen. También de los autores, este es un aproximado a través de los perfiles, por ejemplo, ¿no? De autores y así. Y aquí tenemos otro que viene a ser OpenAlex. Me imagino que varios han escuchado hablar de OpenAlex, que es prácticamente la fuente que sucede a Microsoft Academic, que justamente están trabajando para poder brindar acceso abierto a la información ordenada. Y aquí les muestro, de manera de ejemplo, esta es la página de OpenAlex. Actualmente solo se puede, digamos, acceder a la información a través de lenguaje de programación, ¿no? Es la pequeña limitación que se tiene, o quizás uno quiere descargar todo la, la data de OpenAlex, pero ellos están preparando, ya comentaron que esto lo van a lanzar para que también tenga una interfaz gráfica de usuario, así como Dimensions, ¿no? Y ellos se organizan, por ejemplo, en 5 entidades, ¿no? Trabajos, autores, los venues, que vienen a ser los artículos, perdón, las revistas y los repositorios. También está acá las instituciones y los conceptos, ¿no? Que se está trabajando. Entonces, esto de acá actualmente es una promesa para poder hacer uso de OpenAlex. Y en esto ya deben estar pensando también las bibliotecas universitarias para ofrecer un acceso abierto, ¿no? Y no depender siempre de fuentes por suscripción. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos de estudios bibliométricos. Entonces, a partir de estos conocimientos que se tienen, ¿no? De estas líneas que he dado, aquí los estudios bibliométricos, como todo estudio, tiene una pregunta de investigación. Entonces, de un estudio bibliométrico, su pregunta de investigación, pues, debe estar basado en su esencia. Es decir, concentrarse en un análisis cuantitativo de un nivel de agregación, ya sea a nivel de autores, a nivel de investigadores, documentos de alguna temática, de alguna revista científica, de instituciones, ¿no? De países, de regiones o incluso a nivel mundial, para hacer comparaciones, por ejemplo, coberturas de Scopus por continentes, ¿no? África, Asia, ¿no? Se pueden hacer estudios también. Cuando digo documentos de alguna temática, aquí me refiero cuando uno hace un estudio, por ejemplo, alfabetización informacional, todo lo que se publicó sobre ese tema. Actualmente, por ejemplo, estamos haciendo un estudio con un grupo de investigación sobre ciencia abierta, ¿no? Todo lo que está publicando sobre ciencia abierta es una temática. Entonces, este es un tipo de estudio. Y este tipo de estudio que están orientadas a temáticas, a disciplinas, se parecen en cierta forma a las revisiones sistemáticas de literatura. Claro, el enfoque es distinto, ¿ok? Pero la metodología en cierta forma, en algunos puntos coincide. Mientras estas otras tienen distinto tratamiento, ¿no? Ya sea de autores para revistas científicas, instituciones, países y todo ello. Y también les quiero mostrar qué productos se pueden originar a partir de estudios bibliométricos.
tranquilamente se puede realizar informes bibliométricos. Es decir, gracias al estudio, ¿no?, de un nivel de agregación se puede generar informes bibliométricos para presentar, por ejemplo, a un jefe inmediato, para presentar incluso como una forma, un diagnóstico de una institución, ¿no?, para poder contribuir a la mejora de la institución. Se pueden presentar también estudios bibliométricos en actas, en congresos, ¿no?, ponencias. Se puede presentar estudios bibliométricos mediante cartas al editor, artículos científicos, tesis, ¿no? Eh, Hay varios casos, ¿no?, que estoy asesorando y que he visto también, cuya tesis están haciendo algún estudio bibliométrico, cienciométrico, de algún nivel de agregación. Y acá les presento algunos ejemplos. Por ejemplo, este primero es un estudio orientado a una temática, específicamente sobre COVID-19, ¿no?, que hemos trabajado con algunos colegas colombianos. Este otro también está orientado a Flip Classroom en Higher Education. Esto está orientado a educación, por ejemplo, ¿no?, cómo aplicar estrategias activas de aprendizaje y todo ello. Y se hace una propuesta incluso a partir de un estudio bibliométrico. Acá hay un estudio orientado a una revista, ¿no?, todo lo que implica el diagnóstico de la revista, diagnóstico cuantitativo. Acá está para universidades, ¿no?, para países y así. Entonces, hasta aquí sería esta primera ronda. Voy a dar parte, ahora sí, no sé si alguien o Jesús nos puede ayudar para que se administre las preguntas e ir respondiendo según lo que se considere oportuno. Claro que sí, doctor. Bien, nos han planteado aquí algunas preguntas, se las voy a hacer llegar. En primer término nos preguntaban lo siguiente, eh, ¿qué base de datos nos ayuda a encontrar material sobre bibliometría? Todas, todas las que he mostrado. Y para encontrar material sobre bibliometría, mi recomendación es empezar desde lo más básico. Y lo más básico me refiero, por ejemplo, a acudir a una fuente abierta, ¿no? Llámese Google Scholar, Google Académico, y colocar aquí, ¿no? O sea, uno puede colocar bibliometría, bibliometrics, y empezar, ojo, empezar primero en español y luego en inglés. Eso definitivamente. Si uno quiere hacer un estudio adecuado, incluso bibliometría, ¿no?, tiene que saber. Ahora, tu pregunta también me hace recordar algunas preguntas que ya me han hecho anteriormente. Existen algunos libros sobre bibliometría, ¿no? No sé si ustedes han visto algún momento libros sobre bibliometría, cienciometría. Bueno, les comento. Exactamente así libros que diga bibliometría y cienciometría, difícil, ¿no? Por allí de repente hay un manual, pero a nivel, digamos, de un trabajo riguroso y todo ello, lo que sí existe son libros orientados a los estudios cuantitativos en ciencia y tecnología. Y aquí, que este sílabo también va a ser compartido, acá en la lista de referencias, perdón, en la lista de la bibliografía, hay un libro interesante, ¿no? Que es, eso les comparto, aquí está, eh, aquí está, Springer Handbook of Science and Technology Indicator, ¿no? Entonces, este es un libro de la editorial Springer, en el cual, como ustedes pueden apreciar acá, la tabla de contenidos, ¿no?, todo lo que implica fuentes, indicadores, índice H, citaciones, indicadores a nivel de autor, retos, enfoques y soluciones, ¿no?, a la integración de datos para investigación e innovación. Es un libro adecuado que siempre y cuando usted pueda tener al alcance, pues se lo sugiere. O en su defecto, pues observar y buscar en fuentes abiertas, ¿no?, libros o en todo caso artículos, ¿no?, que hablen sobre ello. ¿Sí? De acuerdo, doctor. Bien, hay otra pregunta que nos habían planteado y nos dicen lo siguiente. ¿Qué tan confiables son los indicadores que ofrece Publish or Perish? Va a depender de qué fuente se coge la data.
Por ejemplo, si Pablo Pérez se jala de Google Scholar, ustedes saben, o quizás para lo que recién les voy a comentar un poco, hacer un estudio bibliométrico desde Google Académico es un poco arriesgarse a que algo puede estar mal, porque Google Scholar te permite sí hacer una buena revisión de literatura eligiendo no documentos, pero para hacer estudios bibliométricos como que falta mucho el término o el proceso de normalización. Entonces, si tú jalas metadatos desde Google Scholar a Public Paris, entonces hay que verlo con pinzas, hay que tomarlo con pinzas para evitar, digamos, algún error. Pero si tú, por ejemplo, eh, gestionas datos, ¿no? Formatos de archivo desde Scopus y lo jalas a Public lógicamente va a tener mayor confiabilidad que lo que estás trabajando con Google Scholar. Entonces va a depender de la fuente de la que inicialmente coges. ¿Ok? De acuerdo, doctor. Gracias por sus respuestas. Eh, bien, tenemos otra pregunta y nos mencionan lo siguiente. Eh, Rosalba Barraza indica que tiene una duda respecto a las diferencias que existen entre la informetría y la bibliometría. Y también nos indica cuáles son los indicadores de acceso abierto. Gracias. A ver, les comento. La diferencia primordial es que la bibliometría está dentro de la informetría. Informetría es eh, la disciplina métrica que engloba a todas las otras métricas que he comentado. ¿Recuerdan de esta diapositiva que les mostré aquí? Aquí está la informetría, que es prácticamente la que cubre todo lo demás. La informetría no solamente se encarga del estudio cuantitativo de los resultados de investigaciones, sino también de las investigaciones que no necesariamente son, digamos, producto de revisión por pares. Incluso ni siquiera de investigaciones, sino también puede ser de información de empresas, ¿no? Información de Wikipedia, información de todo tipo de soporte, ¿no? Que, por ejemplo, de periódicos o diarios locales, nacionales, ¿no? Entonces, es la informetría. Pero la bibliometría está más orientada a la cuantificación de productos de investigación. Y sobre el otro punto de los indicadores de desabierto, en breve voy a comentar algo sobre ello, ¿no? En la segunda ronda. De acuerdo, doctor. Gracias. Hay una pregunta adicional que nos plantean lo siguiente. ¿El producto del estudio bibliométrico sería el aporte? Por supuesto, porque el producto refleja en un documento, o sea, se un documento y ese documento, lógicamente, eh, explicaría qué es lo que se hizo en ese estudio y por lo tanto serviría para tomar decisiones. Y así genera un aporte en dicha institución o entidad a la que se está dirigiendo. De acuerdo, doctor. Gracias por su respuesta. Hay otra pregunta y nos mencionan lo siguiente. En el área de ciencias de la salud, ¿en qué bases de datos puedo buscar? Sí, interesante. A ver, yo recomiendo, ven mi pantalla, ¿cierto? Sí se visualiza, doctor. A ver, acá ustedes pueden empezar por Lilacs, que es una fuente orientada a Latinoamérica, ¿no? Que está aquí, Lilacs. También es infaltable Medline, ¿no? PubMed, que también está ahí, ¿no? Es como que el, el que ayuda a gestionar, ¿no? Que está juntamente con Medline. Y para complementar un buen estudio, ¿no? Que implica, por ejemplo, estudios bibliométricos al ámbito de la medicina, aparte de lo que estoy mencionando, pueden usar también las clásicas bases, ¿no? Que vienen a ser Web of Science y Scopus. ¿Por qué les digo esto? Porque estas son multidisciplinarias, ¿no? Tienen, digamos, todos los campos de manera organizada, ¿no? Y ayudaría a complementar bien. Depende, en todo caso, cuál sería la finalidad, ¿no? De lo que él quiere hacer. Si quiere hacer una revisión de literatura, pues empezar con estos de acá, ¿no? Y si quiere hacer un estudio bibliométrico, lógicamente, ver cuáles son las posibilidades que ofrecen cada una de ellas para hacer un estudio bibliométrico. Genial, doctor. Muchas gracias. Eh, Hay otra pregunta
Nos mencionan lo siguiente. ¿Recomienda algún método o fórmula para obtener material de revistas que estén en cuartil uno? ¿Solo en cuartil uno? Ok, es una buena pregunta. A ver, va a depender del tipo de acceso. Ahora, si uno no tiene, vamos a poner que no tiene acceso a alguna suscripción, eh, así abiertamente, si uno quiere ver revistas que están en cuartil uno, debe preguntarse incluso cuartil uno de qué indicador, si es de SJR o es del GIF, ¿no? El Journal Impact Factor. Si me remito a revistas, ¿no? De cuartil uno, entonces voy a hacer un ejemplo, voy a hacer un ejemplo concreto aquí. ¿Cuál es? Vamos a poner acá, voy a buscar aquí, voy a poner así, Boss Weaver. Sí, un simple ejemplo para que ustedes puedan. Este es acá un estudio, ¿no? De justamente de los creadores de Boss Viewer. Y este estudio se ha publicado en la revista Scientometrics. Ahora, quiero saber, por ejemplo, esta revista Scientometrics, en qué cuartil se encuentra y si está en el cuartil uno, ¿no? Y bueno, yo tengo solamente acceso, por ejemplo, al SJR de Simago, entonces me voy acá a Simago, SJR, Simago, entro a la página y aquí voy a verificar si esa revista que estoy viendo aquí de Scientometrics está en cuartil uno, cuartil 2. ¿No? Puede hacer clic en la cajita o en todo caso donde dice Journal Rankings y aquí colocar, por ejemplo, Scientometrics, ¿no? Colocando Scientometrics y aparece en la primera opción, Scientometrics, y aquí aparece la información de esta revista. Incluso esta revista se encuentra en tres categorías temáticas, ¿no? Dos de ellas están en cuartil uno y una está en cuartil 2, pero este cuartil es según SJR de Simago. Si yo quiero saber en qué cuartil se encuentra esta misma revista según el factor de impacto, entonces necesariamente debo conocer o debo tener acceso al Journal System Reports, porque es una plataforma, es un portal de informes de revistas que están en Web of Science, ¿ok? Pero como les menciono, esto sería una buena alternativa para buscar los cuartiles de revistas, ¿no? Que están en cuartil uno y según eso yo puedo ir eligiendo esos artículos, esos documentos que yo encuentre. A ver, nos hemos quedado aquí, ¿no? Como les decía, la bibliometría desde sus orígenes, pues, ha intentado cuantificar la ciencia, los resultados de las investigaciones. Es por ello que se han creado muchas leyes, se han modelado, ¿no? Leyes que hoy en día, de alguna manera, se siguen estudiando, pero ya son menos usados en las investigaciones. ¿Ok? Pero esto sería un buen punto también para mis amigos, ¿no? De la carrera de matemática, de estadística, ¿no? Que sería importante hacer modelos digamos, de publicaciones científicas, e incluso a partir de los que ya se tiene, quizás crear nuevos modelos, ¿no? Entonces, sin entrar mucho en detalle sobre este punto, yo quiero hacer algunas preguntas para reflexionar e incluso se pueden generar más preguntas, ¿no? Y aquí la primera dice, ¿no? ¿Cómo identificar la producción científica peruana del 2021 desde Scopus? ¿Ok? ¿Cómo identificar la producción científica peruana del 2021 desde Scopus? Entonces, por ejemplo, esta es una pregunta que parecería sencilla, ¿no? Si tengo acceso, conozco el procedimiento y todo ello. Y se lo puedo mostrar de repente ahora mismo. Pero fíjense en la siguiente pregunta. ¿Cómo identificar la producción científica de todos los investigadores de una universidad del año 2021? Independientemente si es Scopus, si es Web of Science o si es Cielo o cualquier otra indexación, ¿no? Donde publicó
el artículo en una revista, ¿cómo identifico esa producción científica? ¿Será posible, por ejemplo, conocer con detalle las publicaciones de todos los investigadores de una universidad en un año determinado? Porque recuerden, los investigadores no solo publican en revistas Scopus o Bonsai, sino también publican en revistas Cielo, en revistas que están en Latindex, en revistas que están digamos, en Redalic, en revistas locales, y no solo publican artículos, publican capítulos de libros, publican libros. ¿Cómo podría identificar todo ello? Es una pregunta que les lanzo ahora mismo. La siguiente dice, ¿qué ventajas y desafíos tiene realizar un estudio bibliométrico? Bueno, ya comenté parte de ello, ¿no? Sobre los puntos que son necesarios a considerar para que sea un estudio bibliométrico. Y aquí quiero resaltar algo importante, estimados participantes. Eh, a veces existe, digamos, esa efervescencia, la intención de hacer un estudio bibliométrico sin tener las bases suficientes para realizar dicho estudio. Es por ello que existen críticas, cuestionamientos, ¿no? Se hace un estudio bibliométrico, pero sin tener, digamos, las condiciones adecuadas para tal fin. ¿Se presenta un recuento y eso ya es un estudio bibliométrico? No. Un estudio bibliométrico debe tener una metodología clara donde se expliciten los indicadores, sus niveles de agregación, ¿no? Y todo lo que implica su análisis cuantitativo, ya sea a nivel descriptivo o ya sea a nivel evaluativo. ¿Ok? Por ejemplo, yendo aquí a la primera pregunta, acá tengo esta base de datos Scopus, ¿no? Que tengo acceso gracias a la institución. Y voy a buscar aquí justamente de esta primera pregunta, ¿no? Producción científica peruana del 2021. Entonces voy aquí en Documents, acá voy a colocar a partir de afiliaciones de autores, ¿no? En instituciones peruanas. Voy a colocar Affiliate Country y acá voy a colocar Perú en inglés, ¿no? Sin tilde. Y busco. Y a partir de estos resultados, ¿no? Aquí tenemos la distribución. Solo del 2021 sería esto. Refino y me sale la producción científica del 2021, digamos, en un 2 por 3, ok. Pero una cosa es obtener esto y otra cosa es hacer un estudio bibliométrico sobre esto. Entonces, uno, por ejemplo, si quiere empezar, puede hacer clic acá donde dice Analyze, sea Results, y ver algunas gráficas, eh, figuras, digamos, en un primer momento. Y si uno, por ejemplo, quiere eh, copiar y pegar esto, no significa que está haciendo un estudio bibliométrico. Este es un simple recuento, ¿no? Que quizás si yo quiero hacer un estudio bibliométrico, tengo que, además de colocar esto, colocar otras características que enriquezcan, digamos, los resultados que tengo. ¿Quién sabe? Por ejemplo, que hay un autor que no está normalizado su nombre y aparece varias veces el mismo autor, pero dispersado sus publicaciones. Entonces, eso también hay que tener cuidado. ¿Ok? Y así hay otras preguntas. La última dice, ¿cómo determinar las revistas más influyentes a nivel mundial en el campo de la medicina interna? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí también es importante conocer a qué le llamamos revistas más Sí, influyentes. así me pasó a mí. Entonces, hay que definir claramente ese concepto. Sí, así me pasó a Entonces, mí. Y es más, por volvemos. ahí, ah, yo que cambié el Por ahí celular, vamos. que lo reinicié y lo cambié. ¿Preguntas? Gracias por silenciar. Ya, entonces con esto. Entonces brevemente voy a explicar porque luego viene la segunda ronda de preguntas. Indicadores bibliométricos.
Mi pregunta para ustedes, ¿cuántos indicadores bibliométricos existen? ¿Cuál es la clasificación de estos indicadores bibliométricos? ¿Y depende de qué? Bueno, a lo largo de la historia de esta ciencia, hubieron muchas propuestas, ¿ok? Dependiendo, digamos, de la naturaleza del tratamiento de las métricas. Y también va a depender, por ejemplo, de que si un indicador depende del tamaño de la población o no. Y les lanzo un ejemplo. Una universidad con 50.000 estudiantes y 5.000 docentes. Otra universidad con 10.000 estudiantes y 800 docentes. Lógicamente, la primera que tiene mayor población tiende a tener mayor producción científica. Y por ende, en el ranking, por ejemplo, si solo se quiere ubicarse un número de publicaciones, va a ser el primero. Entonces, a este tipo de indicador, número de publicaciones, se le llama un indicador size dependent, es decir, dependiente del tamaño. Y está el otro grupo de los indicadores, los size independent, es decir, indicadores independientes del tamaño, cuando se habla, por ejemplo, de indicadores relativos. Ese es un tipo de clasificación. Acá yo les presento otro tipo que también, ¿no? Se da hoy en día, se desarrolla, y viene a ser, por ejemplo, los indicadores de productividad, indicadores de visibilidad e impacto, indicadores de colaboración. Y aquí, como ustedes aprecian, cada uno de ellos tiene sus determinadas características. Y estos pueden estar incluso orientadas para revistas, para artículos, para autores, ¿no? Y así. Este que dice acá, por ejemplo, factor de impacto. Esto de aquí pertenece a una empresa, Clarivate Analytics, hoy en día, Web of Science, y solamente es para revistas. No se puede usar este valor para poder evaluar investigadores. Y así, ¿no? Hay algunos indicadores que solamente están destinadas para un nivel de agregación. Ahora bien, los indicadores de colaboración, ¿cuál es su característica, ¿no? De los indicadores de colaboración, ¿qué características tiene? Bueno, acá lo que se busca es conocer el grado, el nivel de coautorías, por ejemplo, entre documentos. Y ahí hablamos del índice de colaboración, hablamos del grado de colaboración, por ejemplo, el porcentaje de documentos que publican en colaboración. El índice de colaboración, hablar, por ejemplo, el promedio de autores por documento. Entonces estamos hablando del índice. Coeficiente, el que combina los dos anteriores para poder ver el comportamiento de colaboración de cada documento. Hablar de los tipos de colaboración geográfica, es decir, la colaboración institucional, la colaboración nacional y la colaboración internacional. Entonces, de todo ello se encarga esta dimensión que viene a ser la colaboración, ¿no? Y nosotros en la siguiente sesión vamos a centrarnos en esto de acá, la productividad. Vamos a hablar desde distintos ángulos y se va a hacer algunos ejemplos también para que ustedes puedan obtener los indicadores. Y sería interesante pues que ustedes estén al tanto y que ustedes mismos ahí al instante puedan construir también. Y justo acá está alguna de las preguntas también que me hicieron en la primera ronda. Hablar de nuevos indicadores o indicadores avanzados. Acá le pongo entre comillas porque no son tan nuevos como quizás se dice. El primero, por ejemplo, los indicadores almétricos. Esto ya viene ya desde el 2012, 2013, justamente con Jason Print también, ¿no? Y estos indicadores miden
el impacto de la investigación, cuantificando, ¿no?, su presencia en la web social. Por ejemplo, los tweets que se genera a partir de una publicación, los readers que se genera a partir de una publicación. Cuando digo readers me estoy refiriendo a lectores que guardan en su gestor de referencias Mendeley documentos para poder leer, menciones que se realizan, todo lo que implica ello, ¿no? Se habla de las salmétricas. Ahora, la ventaja de esta frente a los indicadores tradicionales justamente es que no se restringe solo a artículos de un cierto nivel de, digamos, del mainstream, ¿no?, que se llaman las revistas de corriente principal, sino que también se puede hacer un estudio de indicadores salmétricos para cualquier tipo de artículo de revista. Vamos a ver un ejemplo aquí en Dimensions. Ahí está Dimensions, aquí. Y aquí tenemos Dimensions. Y vamos a colocar aquí Short by Almetric Attention Score. Este de acá es una empresa que se dedica a obtener indicadores almétricos. Acá ordené según justamente el Almetric Attention Score, y este es el documento, ¿no? Y este documento, como ustedes observan, se publicó el año 2021, trata sobre COVID-19. Acá menciona, ¿no?, sobre la investigación en los ensayos clínicos de Pfizer. Así, a primera vista es un documento interesante, ¿no?, que implica un análisis, una lectura. Y a la fecha, por ejemplo, tiene este indicador, más de 44.000. Vamos a observar con detalle, haciendo clic aquí, ¿no?, qué elementos constituyen este Almetric Attention Score. Y aquí tenemos, ¿no? Usualmente se representa en una dona, ¿no?, esos tipos de indicadores. Y acá se observa, por ejemplo, que fue o tiene una puntuación de 112, ¿no?, en noticias, ¿no?, en salidas de noticias. Tiene una puntuación de 17 en blogs. Casi 80.000 tuiteros, ¿no?, que han tuiteado este documento. Y si uno quiere ver con más detalle, por ejemplo, lo de Twitter, aquí se encuentra, aquí, y aquí están todos los twitters, ¿no?, que se han generado a raíz de la interacción, ¿no?, de compartir este documento. 23 de puntuación en páginas de Facebook, ¿no? 7 en páginas de Wikipedia, es decir, que ha sido citado también en páginas de Wikipedia, sí. Entonces, esto prácticamente es un ejemplo del uso, ¿no?, de las salmétricas en ese documento. La pregunta sobre este punto: ¿qué tan relevante es conocer esto y cómo influye en las decisiones de las actividades de investigación? ¿No? Es una pregunta. Incluso, otra sería, ¿qué importancia tienen las salmétricas para poder conocer la interacción de las publicaciones científicas en medios sociales, ¿no? Es decir, el mundo académico, los resultados que generan los actores del mundo académico son compartidas, son interactuadas en el mundo social, en el mundo de medios, de web social, ¿no? Entonces también es un estudio que uno puede realizar a partir de esto. Hoy en día tiene una baja adopción por parte de instituciones, es decir, mm, que yo sepa, no se utiliza para evaluar investigadores, por ejemplo, a artículos. Quizás ustedes conocen un caso, pueden compartirla, pero todavía no he visto. Pero sí hay muchos estudios sobre las salmétricas, ¿no?, donde se demuestra las distintas ventajas también que existen para poder visibilizar justamente
las producciones científicas en el campo social. Otro grupo de indicador cienciométrico es los indicadores de acceso abierto, ¿no? Y aquí eh, están clásicamente varios tipos. Por ejemplo, el acceso abierto oro, es decir, que no tiene costo para leer. Ojo, para leer, porque una cosa es la lectura libre, ¿no? Y otra cosa es pagar por publicar. Hoy en día existen muchas revistas que son acceso abierto oro, pero sin embargo cobran APC, es decir, cobran a los autores por publicar. Y esa es una gran crítica que se genera porque, en cierta forma, el que paga ahora son los autores y ya prácticamente crea una barrera. Imagínense publicar un artículo en una revista de la corriente principal, 9.000 euros. ¿Ustedes creen que es posible ese, ese pago por un autor? Sin embargo, esa revista, acceso abierto oro, ¿no? Gold Open Access. Otro tipo de accesos son los accesos abiertos verdes, ¿no? Que se dan a través de repositorios. Es decir, mediante la gestión, ¿no? Digamos, de las personas que se encargan de colocar el artículo de una revista mediante su link y todo eso a un repositorio, ahí se puede tener un acceso abierto verde. Ahora, ¿qué pasa si el artículo está embargado? Entonces hay que esperar un tiempo para que justamente pueda, digamos, tener la disponibilidad de ese artículo de manera libre. ¿Ok? Otro tipo de acceso están los accesos abiertos híbridos. Es decir, revistas que ofrecen dentro de sus números artículos libre y artículos por suscripción. ¿Ok? Ahí está. Otro es el acceso abierto bronce, que tiene que ver con algún grupo de artículos de revistas que son de acceso abierto, o sea, para leer de manera libre, y esto viene por decisión, por ejemplo, de un editor o de un jefe editor por un tiempo, pero que no tiene, digamos, un formato establecido que va a ser siempre así. Otro de las clasificaciones de acceso abierto son el acceso abierto diamante. Esta sí es la que es libre para leer y también para publicar. Y la mayoría de las revistas en el ámbito iberoamericano son de este tipo de clasificación, acceso abierto diamante. Por ello la importancia, ¿no?, de generar la ciencia abierta en este contexto. Y hay otro tipo de acceso abierto que se llama el acceso abierto negro, que quizás más de uno ya conoce, ¿no? A partir de ingresar a una página, se puede romper de repente la protección y descargar artículos para su lectura posterior. Y quizás más de uno, pues, ha utilizado eso. ¿Ok? Otro también de los indicadores cienciométricos está la movilidad científica, que tiene que ver precisamente con, digamos, la forma de cómo se movilizan los actores de instituciones. Una persona se mueve de un lugar a otro por diversas causas, diversos factores, mediante estancias, ya sean cortas, estancias virtuales, y ahí pues se genera una movilización, incluso por estudios de doctorado, por ejemplo, ya sea por universidad compartida o hacer un estudio de doctorado eh, por, por 2 años, 3 años en una universidad del extranjero. Entonces, todas esas actividades implica estudiar la movilidad científica. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué indicadores cienciométricos existen para ello? Bueno, estudios recientes, por ejemplo el de Robinson García, ¿no?, comenta de que no existe, digamos,
una forma unificada para medir indicadores de movilidad científica. Ellos proponen una taxonomía, pero que no siempre se va a cumplir. Entonces, este es un campo nuevo que, digamos, merece también seguir estudiando y motivo también, ¿no?, a cada uno de los presentes a profundizar, quizás a estudiar como una línea de investigación sobre este punto, de tal manera que a partir de la cuantificación, ¿no?, de la movilidad científica, se puedan tomar mejores decisiones para las actividades de investigación en una institución. Por ejemplo, les comento, y no solamente por experiencia personal, sino también por experiencia de otras personas, cuando ellos comentan, ¿no?, que salieron, por ejemplo, a otro país, vieron una realidad distinta a su país de origen, y esa realidad distinta que ayudaría, por ejemplo, a tomar mejores prácticas, y esas experiencias que tiene al acudir a otra instancia, a otro país, hace que mejore, por ejemplo, sus prácticas, ya sea como docente o incluso como estudiante, como futuro profesional. Es otra realidad. Entonces, ayuda bastante gestionar la movilidad científica, sobre todo la internacional. Ahora, existen aproximaciones para poder medir, digamos, movilidad científica a través de perfiles. Por ejemplo, el Scopus ID, ¿no?, el Pablons, el ORCID, ¿no?, el indicador Graph de Dimensions, y así existen otros que proponen también investigadores de la Universidad de Leiden. Y bueno, llegamos a este punto que es importante, análisis estructurales. ¿Qué implica? Bueno, aquí están prácticamente las metodologías a nivel multivariadas, ¿no?, donde existen tres tipos de estructuras para poder estudiar. La estructura conceptual temática, que tiene que ver con el uso, ¿no?, de las redes de concurrencia de palabras clave y de términos. La estructura social, que implica el estudio de las redes de coautoría y análisis de redes. De esta vamos a concentrarnos en la sesión número 3. Y lo que viene a ser la estructura intelectual, es decir, a través de redes de cocitación y de acoplamiento bibliográfico, ¿no? Son métodos bibliométricos ya pues que tienen varias décadas de antigüedad, ¿no?, cuyos pioneros, por ejemplo, son Small, ¿no? Está por un lado, está también Kessler. Son investigadores que han propuesto estas metodologías interesantes. Bueno, tenemos fortalezas críticas sobre el uso de los indicadores, y para evitar quizás hacer un mal uso, ¿no?, de los indicadores, es importante conocer justamente los movimientos, las declaraciones, los manifiestos que existen desde ya varios años atrás. Si tú, por ejemplo, quieres usar la bibliometría en el aspecto evaluativo, mínimamente debes conocer estos manifiestos. Por ejemplo, una crítica fundamental hoy en día es esto, ¿no?, usar el factor de impacto como una medida para evaluar investigadores, autores, representa un uso inapropiado. Y esto lo dice mismo Web of Science, ¿no?, Clarivate Analytics. El factor de impacto, como mencioné, se usa para evaluar revistas y no para investigadores. Entonces, hablamos justamente del uso responsable de métricas e indicadores. En líneas generales, nada más, antes que nos gane el tiempo, acá tenemos DORA, ¿no? Declaration of Research Assessment. Este fue propuesto, ¿no?, por un grupo de investigadores en el año 2012 en San Francisco, Estados Unidos. Y concretamente lo que ellos mencionan es que no se debe usar el factor de impacto como medida para evaluar la calidad de los artículos, la contribución de un científico o en decisiones de contratación. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Muchas instituciones a nivel mundial, agencias, siguen utilizando esto para ver, por ejemplo, los cuartiles, ¿no?, según el factor de impacto, y evaluar a investigadores. Pero el gran desafío está, pues, ¿cuál es la propuesta?, ¿no?
¿Cuál debe ser la forma adecuada de evaluar investigadores? Y acá existe otro manifiesto, ¿no? Que viene a ser el manifiesto de Leiden, un grupo de investigadores en el cual eh, publicaron un artículo, ¿no? Donde se da 10 principios y ellos inciden en, en lo que viene a ser hoy en día el uso, el poner una atención obsesiva de los rankings globales. Hablar, por ejemplo, de Shanghai, ¿no? Del Simago Institution Rankings, de That Times Higher Education, sin ni siquiera conocer qué metodología aplican. Y algunas aplican, por ejemplo, aspectos, indicadores que no tienen nada que ver con la realidad de una institución. Por ejemplo, ¿cuántos premios Nobel existen en la institución? No todas tienen. ¿Cuántos artículos publican en la revista Nature, por ejemplo? A mi parecer, eso es un sesgo, ¿no? Y crea ciertos comportamientos que a la larga pueden afectar la investigación. Es cierto, los rankings tienen un efecto de alguna manera positivo porque incentiva la competitividad, pero en ese proceso como que si es que no se gestiona bien la investigación, puede generar obsesión y hacer cualquier cosa por publicar sin importar los medios con tal de mejorar en los rankings, y así no es. La esencia de la investigación no se debe perder. La investigación, como mencioné al inicio, es un conjunto de prácticas que sirve para crear, para proponer conocimiento teórico y práctico, y así contribuir a la sociedad. ¿Ok? Y acá tenemos 10 principios que ellos han mencionado. Acá les dejo la lectura también con más detalle para que puedan ver. Solo quiero explicitar el último principio que dice, los indicadores deben ser examinados y actualizados periódicamente. Es decir, si se presenta un informe bibliométrico de este año, lógicamente al siguiente año cambian los datos y no se debe fiar, pues, de lo que ya se había presentado. Los estudios cuantitativos reflejan una foto del momento en el cual puede cambiarse, ¿no? En un breve periodo de tiempo. Por eso es importante siempre tener en cuenta ello, ¿no? Investigadores, por ejemplo, que hoy en día están en el top 10, mañana pueden cambiar. Bueno, ahora quiero explicar, aquí tienen algunos ejercicios para que ustedes puedan complementar también, ¿no? Ejercicios adicionales de manera voluntaria para que realicen. Y tenemos algunas recomendaciones para que puedan leer también lecturas adicionales de distintas fuentes, ¿no? Libros. Prácticamente todos son en inglés, ¿ok? Pero también existen algunos manuales, libros en español. Entonces, eso concretamente les quería comentar.